Buenos días desde Foro de Foros, soy Diego Marqueta. Estamos con dos personas que tienen una pasión común, la fotografía. Claro, todos nos gusta hacer fotos. Creo que los 2 últimos años se han hecho el 95% de todas las fotos que se han hecho en toda la historia. Habría que ver qué es una fotografía y qué no es una fotografía. Pero aquellos tiempos en los que con 2 carretes de 36 fotos hacíamos un verano, parece que han pasado a la historia. Hoy por hoy, si das un paseo y no tienes 200 fotos hechas, es como que no las has aprovechado desde el móvil. Ansel Adams, entre los años 40, 50, 60, hizo una documentación de los parques naturales de Estados Unidos y en su desarrollo fotográfico se inventó lo que se llama el sistema de zonas. Sistema de zonas, que es lo que los fotógrafos utilizan para saber cuánto exponer, cuánto subexponer. Es decir, cuánto de lo que hay ahí en la realidad a la hora de plasmarlo en tu película, en la emulsión fotográfica y luego a la hora de revelarlo. Decía que había que exponer para las sombras y revelar para las luces. ¿Cuánto de ello vas a hacer que plasme la realidad? Es decir, la manera en que tú disparas ya es una manera de seleccionar qué quieres que aparezca y qué quieres que no aparezca. ¿Qué vas a aclarar? ¿Qué vas a oscurecer? Como en la vida misma, ¿qué palabras utilizas? ¿Qué discurso quieres hacer? ¿Qué instante congelas? Al fin y al cabo, una fotografía es un instante detenido de toda una realidad. ¿Cuál es ese momento que a un 125 de segundo, a F4, F5.6, F8, vas a detener? Y eso es lo que muchas veces configura lo que es toda una historia, a partir de una sola imagen. Y por eso hoy nos acompaña Anne Mogan, espero haberlo pronunciado correctamente, y Mimi Perfecto. Sánchez Rivas. Anne Mogan, que es directora fotográfica y directora en Dichroma Photography, comisaria de exposiciones fotográficas bueno, Robert Masno, el famoso fotógrafo de El Beso. Ella lleva exposiciones, ella lleva obra de este fabuloso fotógrafo o de otra serie de fotógrafos como por ejemplo podría ser Bryan Adams, sí, el de Summer of 69, el famoso cantante, que es un excelente fotógrafo desde hace ya bastantes años. Nos contará cómo ella percibe la fotografía y de qué manera influye en su desarrollo. Y Mimi Sánchez Rivas, que es una artista visual, pero es polifacética, porque no solamente es una fotógrafa especializada en manipulación, no obstante, hace cuestión de semanas ha recibido una nominación como finalista del, quiero decirlo bien, del Fine Art Photography Awards en categoría manipulación. Lo que es un discurso visual a partir de cómo con una fotografía llevas a un mundo de fantasía, pero es que además es pianista. Ella se conecta, así como Anne está conectada desde Madrid, Mimi se conecta desde La Coruña, donde está llevando a cabo sus estudios de piano profesional, estudios en el conservatorio profesional. Así que os doy la bienvenida a las dos. Anne, Mimi, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y empezamos diciendo, Anne, cuéntanos, ¿quién eres? Ah, la pregunta probablemente más difícil de contestar a lo largo de toda una vida, o a lo mejor lleva toda una vida a experimentar el mundo para contestar a esta pregunta, pero la voy a abarcar desde mi posición en este mundo, la posición que has empezado a describir, es decir, que pues gestiono una empresa de producción y de itinerancias de exposición de fotografía a nivel internacional, eso desde casi hace 20 años. Estudié la fotografía en la escuela de Arles, en el sur de Francia, que es una escuela con bastante proyección a nivel internacional, y me destinaba como Mimi a ser fotógrafa, pero el destino me ha llevado a ser comisaria. Em, la verdad es que el tema de mi profesión actual y más en tiempos de pandemia, que la pandemia nos ha aprendido y nos ha enseñado muchísimo sobre la necesidad de la cultura y en un proceso de creación, en fin, de creación, de desarrollo de identidad. Yo creo que la cultura es uno de los parámetros más fundamentales que nos permite crecer, desarrollarnos y tener una visión del mundo, abrazar la realidad probablemente de la misma manera, creo decir que los artistas em, están en un proceso de creación que permite tener una adhesión al mundo y crecer.
nosotros, agentes de la cultura, también tenemos este mismo proceso, que es un poco distinto, pero que la finalidad es la misma. ¿Quién eres? Muy difícil, es una elipsis esta pregunta. Lo que sí creo es que ocupo el lugar que me corresponde en el mundo. Eso sí, porque realmente mi profesión me hace muy feliz. Soy también comisaria de exposición. Hablabas de Robert Doisneau, pero Vivian Mayer, Berenice Abbott, Margaret Watkins, que vamos a inaugurar en Foto España la semana que viene en Centro Centro, por los que nos oyen y les interesa la fotografía de finales del 19. Y probablemente otras cosas que descubriré más adelante en mi proceso de desarrollo. Pero ¿quién eres? Enfocado de esta manera, Diego podría ser una de las respuestas entre miles. Genial. Mimi, buenos días. ¿Quién eres? Buenos días. Pues, a ver, yo me siento un poco igual también, que soy buena pregunta. No sé, yo, bueno, en relación al tema pues de la fotografía, de esto que estamos hablando, pues yo empecé a fotografiar a los 15 años. Bueno, yo ya tocaba el piano de entonces y me regalaron una cámara porque se pusieron de moda las reflex y tal. Y la historia es que me empezó a molar mucho, me empezó a gustar y bueno, y seguí con ello y luego pues acabé estudiando comunicación audiovisual, pero bueno, yo en verdad me dejo llevar un poco. No tengo nunca un objetivo muy claro en la vida porque al final pues todo cambia, hay cosas que no puedes controlar. Y bueno, en comunicación audiovisual descubrí el cine, vi que me encantaba el cine, descubrí también la radio, vi que era un medio para crear increíble y al final pues vi que estaba todo un poco relacionado, tanto la música como la imagen, todo lo audiovisual, pues al final todo te lleva al mismo punto. Y entonces, bueno, acabé audiovisuales, vine aquí a Coruña, seguí con los estudios de piano y claro, yo no quería dejar abandonado pues el tema del cine, el tema de la imagen, entonces pues claro, te ves en una ciudad, no tú sola, pero sí que en otro ambiente diferente, lo audiovisual, ¿sabes? Estás rodeado de músicos, pero nadie con quien poder pues seguir desarrollando esas pues contenidos audiovisuales o poder hacer cortos y tal, entonces vi que el autorretrato pues era al final lo más viable para mí. Es decir, bueno, pues son las 3 de la mañana y puedo hacer cosas yo sola, con una cámara y con una lamparita. Sin hacer Entonces, demasiado ruido. ¿qué? Sin Perdona. hacer demasiado ruido para los Sin hacer vecinos. demasiado ruido, claro. Con las luces encendidas, pero sin mucho ruido. Y Oye, nada, Mimi, y así, dime. pero cuéntanos, ¿para qué? Déjame ya dar un paso más allá. ¿Para qué te dedicas al mundo audiovisual? No solamente al mundo acústico, el mundo sonoro, como es el piano, además desde un punto de vista Sí. profesional, sino ¿para qué? ¿Qué persigues dedicándote a este mundo audiovisual? Pues en un momento, o sea, cuando empecé era como un juego, porque bueno, descubrí el Photoshop y dije, pero esto es la leche, o sea, puedo hacer lo que me dé la gana, si ya de por sí con una cámara pues puedo hacer muchas cosas, o sea, puedo distorsionar la realidad a mi gusto y así coges el Photoshop, puedo crear cosas que no están pero que son perfectamente verídicas, entonces puedo inventar lo que yo quiera, así que... Es la precursora de las fake news, como quien dice. sí, básicamente, sí, puedo hacer que todo el mundo se crea cualquier cosa. Entonces, eso al principio lo usaba como experimento, como diciendo, bueno, pues, ¿qué quiero experimentar ahora? ¿Qué quiero probar? Vale, pues voy a ver qué pasa si uso solo 3 colores, o si puedo hacer que las cosas floten, o puedo salir yo por 3 veces en la fotografía. Y empecé así. Y ahora, pues, me gustó mucho eso. Y, o sea, mi punto de partida es ese, es poder crear cosas nuevas que no están. Lo que pasa es que a partir de la pandemia, sí que, claro, como lo estoy compaginando con estudios musicales, trabajo de profe, que es una cosa temporal, pero bueno, me come mucho tiempo. Entonces, pues las fotografías eran muy separadas en el tiempo, ¿sabes? De repente, pues tengo un día libre y digo, vale, tengo esta idea, pues voy a intentar plasmarla. Pero a partir de la cuarentena dije, vale, esto me gusta más, o sea, me llama mucho más de lo que yo pensaba. Entonces me forcé en la cuarentena a hacer una foto al día. Me daba igual, aunque fueran las 5 de la mañana, pero yo otros días tenía que hacer una foto al día. Y tenía que tener algo que comunicar. Y al principio fue un reto muy grande, pero luego al final te das cuenta de que, bueno, son cosas que se entrenan. Y a partir de ahí dije, vale, necesito buscar qué quiero comunicar y cómo.
porque eso es bastante complicado. Vale. Para mí, vamos. Entonces, estoy en esa búsqueda todavía, que es lo que quiero comunicar, pero vamos, o sea, mi intención a largo plazo es tener algo con lo que comunicar a las personas, que impacte de alguna forma mi fotografía. Lo que pasa es que no sé el cómo todavía, estoy en esa búsqueda. No sé quién soy todavía. Pues estás con la mejor, estás con Anne, porque Anne nos va a contar además, si ella tiene a bien, ¿para qué te dedicas al mundo de la fotografía? ¿Para qué? Probablemente para, bueno, a lo mejor para buscarme a mí misma o encontrarme a mí misma, desde luego. Este proceso de análisis que está describiendo Mimi, porque finalmente estás buscando una vía para desarrollar una creatividad y además la creatividad hoy en día no es la misma que cuando yo estudié en la escuela de la fotografía, es decir, ahora el mundo irreal, la ventana que abres sobre este mundo detrás de la cortina, Lewis Carroll, pues al final te ofrece muchísimo más posibilidad que nosotros mismos. ¿Por qué me dedico al mundo de la imagen? Porque probablemente es un lenguaje donde puedo dejar y llevar una facultad de percepción que probablemente si yo fuera la que hace la imagen no llegaría a este nivel. Es decir, hace poco alguien me preguntaba, ¿cómo haces o cómo construyes una exposición? Mi respuesta fue por la intuición. Y cuando dejas abierto esta facultad que se trabaja, y esto a lo mejor nos permite llevar a un mundo, un inframundo, el mundo de la infancia, porque el mundo de la infancia es el mundo donde descubrimos el mundo, no lo miramos, no lo contemplamos, lo descubrimos cada vez que lo miramos. Y es esta vuelta, este espacio donde tienes una aptitud sensorial que puede llegar a un punto muy agudo y es donde cuando escribo mis textos o cuando construyo mis exposiciones o cuando las pongo en escena, es la facultad clave que me permite llegar a un grado quizás más fino, más agudo de mi percepción, de mi análisis. Y luego todo esto se pone en palabras, se pone en imagen, se pone en volumen, ¿no? Y es el espacio donde... Y fíjate, a mí yo creo que no hay ninguna casualidad, por ejemplo, Mimi, que tengas una pasarela que te lleve al mundo de la música, porque hay muchísima adecuación entre el mundo de la imagen y el mundo de la música. Yo creo que es esto, Diego. Bueno, si solamente escuchándoos a vosotras dos, yo creo que ya la mañana está hecha. Yo estoy encantado. Has hablado hace un momento de Lewis Carroll, bueno, todo el mundo lo conocerá, que no era su nombre verdadero, creo que era Charles Dobson, si no recuerdo mal, que además de gran literato, Alicia en el País de las Maravillas, era un gran fotógrafo, bueno, y matemático. De hecho, los diagramas de Carroll se utilizan en lógica deductiva y demás. En matemáticas se estudian los diagramas de Carroll. Nos hablaba, a lo mejor lo que nos estás contando, cómo Lewis Carroll nos hablaba pues, a través del espejo, al otro lado del espejo, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de ello en lo que él escribía que hablara de él? Entonces, a mí me gustaría saber cuánto habla de vosotras, lo que vosotras hacéis, o cómo está contribuyendo a vuestro desarrollo personal la fotografía. Tú, Mimi, no solo como fotógrafa, sino seleccionando el lenguaje de fotógrafos, antes he dicho dos para que la gente resuene y se conecte en masa, pero son muchísimos más los fotógrafos. Si la gente se mete en Dichroma Photography lo verá, la cantidad de fotógrafos cuyas exposiciones te encargas tú de manera internacional de desarrollarlas, o tú, Mimi, a la hora de dibujar una nueva realidad. Es decir, luego una vez tienes hecha esa foto, ¿cuánto eso te está alimentando a ti a tu vida? Es decir, luego vuestra vida, ¿cómo está siendo modelada por el mundo de la fotografía? ¿Empiezo yo respondiendo? Sí. Sí. A ver, buena pregunta. A ver, voy a empezar por el principio. O sea, el hecho de cómo se me refleja a mí en mis fotografías, pues, por ejemplo, yo soy una persona pues bastante dispersa en general. Como que necesito muchos estímulos y no puedo estar con una idea mucho tiempo. O porque me aburro o porque me salen cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, a mí soy una persona que me cuesta mucho
querer hacer una serie fotográfica. No, todavía no he sido capaz porque siempre pues tengo ideas nuevas. Entonces eso se ve mucho en mi fotografía, pues, porque cada una de las piezas son completamente independientes entre sí. No tienen absolutamente nada que ver. Y yo creo que esa es una parte muy importante de mi personalidad. Ahora, ¿cómo me cambian las fotografías? Ahora, evidentemente sí que influye. Sí que influye pues el hecho de que tú te quieras comunicar con una cámara, ¿no? Tú de repente te das cuenta de que eres muy visual, de que, bueno, pues en una situación en la que el resto le parece bastante cotidiana, tú ves pequeños detalles y dices, joder, qué bonito, ¿no? O ves una gama de colores diferente, ves, no sé, el otro día fui al mar y digo, mira, de aquí a aquí hay un tono de azul y de repente hay un degradado, otro tono de azul, no sé, ves la vida más bonita, más colorida, no sé, de otra forma. Tú que eres más allá, yo creo más que sensible. lo visual que es Mimi se ve que cuando mira arriba hasta le vemos las estrellitas que le están surgiendo. Sí, desde luego. Yo no sé si es cosa de la cámara, si es la pared o es que realmente salen de ti las ideas, pero es fabuloso. Es la pared, es lo que tiene vivir en un piso compartido. Lo siento. Yo he notado dos cosas en Mimi, efectivamente, las estrellas que nos hablan de la noche y de los insomnios de Mimi, que trabaja a las 3 de la mañana o fotografía a las 5, o sea que Mimi no duerme mucho. Eso. Pero ves, hay una cosa que es muy interesante porque la fotografía es una herramienta de conocimiento, no solamente del mundo, de investigación del mundo, cuál es el mundo donde vivimos, cómo se desarrolla este mundo a nuestro alrededor, cómo nos construye a nosotros mismos y nosotros vamos acumulando y vamos aprendiendo de todas estas experiencias. Mimi, estoy segurísima de que a lo mejor tú dices, estoy muy dispersa y tienes una especie de magma en ebullición que es tu propia creación. A lo mejor es un poco pronto para dibujar las grandes líneas o la espina dorsal de tu trabajo, pero algunas especificidad tienes, porque estoy segura de que ponemos una cámara en las manos de Diego y las manos de Mimi y os decimos, pues fotografía X, lo vais a fotografiar de X y otra manera. Y esto va a ser vuestra especificidad y esto va a ser de una cierta manera revelador de unos centros de interés, de una manera de mirar, de enfocar, de componer, has hablado del tono de la luz, a lo mejor tu lenguaje tiene que ver más con el color, más con pues el mundo del cinema, o el X o Y razones. Eso es el trabajo de un comisario. Muchas veces un fotógrafo es mal comisario o no sabe editar sus fotografías. ¿Cuántas veces nosotros, o yo, por ejemplo, pues mira, te cuento una anécdota cuando hice la exposición con Jessica Lange, la actriz americana. La fui a ver a Nueva York y me puso todas sus fotos en el suelo y me dice, vamos a hacer una exposición con todas. Le dije, no, con todas no, porque esta foto es mala, no es buena fotografía, sí, pero me recuerda. Pero a ti te recuerda una experiencia que cuando hiciste la fotografía, pues te recuerda que hablaste con este señor o pasó aquel acontecimiento, pero a mí este acontecimiento no lo veo y no es buena fotografía. Entonces, el trabajo del comisario es un trabajo de selección, de entendimiento, de análisis, de construcción, es decir, ponemos orden de una cierta manera en el trabajo, pero aunque el trabajo sea joven y no se declare con intenciones muy claras la dirección donde va, te aseguro que las raíces están plantadas ya desde el principio. Y seguro que si veo tu trabajo en fin, en un segmento bastante largo, pueda destacar algunos rasgos que probablemente dentro de 20 o 30 años estarán aún ahí, pero probablemente cambiados, ¿no? O sea que ya se puede definir desde el principio las especificidades de una escritura. Como tu marca personal. Sí, desde luego. Si ves las fotos de Vivienne Mayer, que tomó en los años 40 y tenía 20 años, ni siquiera son exactamente las mismas especificidades que cuando tenía 60 o 70 años. Sí, ya estaba plantado los fundamentos de su escritura visual. Y eso ya nosotros lo vemos, desde luego. Es curioso, pero luego... Ay, perdón.
El se ve en Picasso, por ejemplo, no tiene nada que ver cuando en el año 1896, con 15 años, hace un autorretrato que parece Zurbarán o de Murillo, a cómo se ve al final de sus días. Pero que al final de lo que se trata es más de ir quitando, ¿no? Más que de ir poniendo. Entonces, es interesante el saber, y a mí me gustaría conocer Mimi, viendo su propia obra, desde los 15 años que te dan tu primera cámara y empiezas, por lo que nos has contado, ¿no? Y empiezas a experimentar con ello. Si hay un punto en el que te has dado cuenta, en el que ya empiezas como a eliminar aspectos, porque al principio vas buscándote y luego ya vas cambiando y vas, sí, con el Photoshop vas poniendo cosas, pero también a lo mejor estás eliminando aspectos, ¿no? Entonces, tú estás viendo una evolución ya en lo que es tu discurso fotográfico. En cuanto a mis autorretratos, sí. Sí Por que ejemplo, pues están, pues busco como una línea más concreta, busco, sobre todo lo que busco es como una imagen que esté a caballo entre lo que es la ilustración y la fotografía. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, pues sí que veo que está todo pues, más conseguido, todo más mejor definido. Busco también colores muy saturados o con mucho contraste también. Y eso sí que lo veo o sea, veo mis fotografías de hace 4 años y digo, pues lo estoy consiguiendo. Eso sí. En otro tipo de fotografía no, porque, por ejemplo, yo ahora mismo estoy experimentando mucho con la fotografía de deporte y no, ahí pues me cuesta un poquito más, pero porque, bueno, tampoco estoy habituada y la fotografía de deportes es diferente, es otra técnica, es el momento que tienes que cazarlo tal cual. Ahí no hay fotos que valga. cierto. Hace un momento Anne nos ha contado que ella veía como un camino lógico del el puente que se tiene entre lo visual y el audio, ¿no? El visual y lo sonoro. Como que Anne no está para nada sorprendida de que, además de fotógrafa, seas pianista. Entonces, me gustaría conocer por parte de las dos cuáles son esos puentes que veis. Es decir, tú, Mimi, ¿qué relaciones ves cuando estás preparando una fotografía, cuando estás montando una pieza? No sé si estás con, no sé, ahora mismo en los programas de piano, ahora no sé cómo van, pero no estás con tu Chopin, imagino que siempre, pero cuando estás montando, por ejemplo, un estudio Chopin, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ves en común? ¿Qué puentes ves? Lo primero que veo es el lenguaje. El lenguaje tiene las raíces comunes en cualquier tipo de arte, ya sea en la literatura o en el cine, en el sonido, o sea, en la música en general. Tiene las mismas estructuras el lenguaje. O sea, es diferente forma de comunicar. Es un idioma diferente, pero la intención es la misma. No sé si me explico. El discurso, la esencia, como las raíces, es la misma en cualquier tipo de arte. De hecho, me llamó mucho la atención porque, bueno, en general cuando te dedicas al arte tienes como cierto grado de sinestesia, por lo general. ¿Sabes? Eres capaz de, pues, de asociar unos estímulos a otros, pero porque, bueno, porque trabajas con ello, no porque seas sinestésica de por sí. Y estaba editando una fotografía una vez en mi trabajo y pues en una fotografía en la que, bueno, si esta era la imagen, pues yo estaba en este tercio. Entonces, claro, podías ver como que la imagen estaba como dividida en 3 tercios, básicamente. Y me llegó un compañero, claro, pues que él no se dedica a la fotografía, es compositor y tal. Y lo mira y dice, uy, parece un tresillo. Y yo, claro, me quedo así, digo, ¿cómo que un tresillo? Claro, era porque, bueno, por los 3 tercios. Me llamó Para mucho los la que no han atención. estudiado música, el tresillo no es un sofá para 3 personas, ¿vale? No, perdón, sí, es un grupo Un de grupo 3 de notas. valoración irregular, 3 notas, donde Claro, un es un compás y grupo una... irregular. Sí, me hizo mucha gracia. Entonces, y a la hora de crear, a la hora de crear es diferente, porque tú, bueno, a la hora de, por ejemplo, a la hora de estudiar una obra, el todo ya está hecho, entonces tienes que ir poco a poco. En la fotografía yo creo que es un poco al contrario, ¿no? Tienes que ver un poco lo general y luego a partir de ahí ir detallando qué es lo que quieres, ¿cómo se dice? Perdón, como Componiendo, especificar, generando. sí, Qué bueno. pero el lenguaje es igual, es muy curioso, es muy curioso. Anne, al fin y al cabo, la autora de la frase has sido tú, ¿no? Los puentes entre lo visual y lo sonoro. ¿Hasta qué Me, punto me- estás de acuerdo con lo que dice ella? Me ha encantado la respuesta de Mimi porque es exactamente esto, es decir, es una estructura y eso no es nada nuevo, es decir, desde los griegos que componían música basándose sobre figuras geométricas,
Es decir, lo visual y lo sonoro, ciertas formas geométricas tenían una connotación o una correspondencia en términos de ponderación musical. Luego, a principios del siglo XX, muchos pintores, y en particular Georgia O'Keeffe, componía sus pinturas a raíz de composiciones musicales. Es decir, los ingredientes visuales tenían correspondencias con tonalidades musicales. Por ejemplo, ahí otra vez hablo de Margaret Watkins, que creó una serie de fotografías que se llamaba Sinfonías Domésticas, y a raíz de elementos, de objetos, platos, vasos domésticos, componía bodegones al igual que si fuesen, es decir, una curva, una contracurva, una densidad más profunda, un negro, un blanco, pues todos estos elementos eran unas partituras y componía sus imágenes según estos preceptos de un equilibrio, si queréis, donde pequeñas ponderaciones, que son las mismas ponderaciones que podemos encontrar en esculturas de Calder, por ejemplo, que eran móviles, esculturas móviles, todo esto ajustados con pequeñitos pesos, pues es exactamente la misma composición. Luego hay una dimensión más, si queréis, por ejemplo, el instante decisivo de Henri Cartier-Bresson no era nada más que un kairos, es decir, el momento oportuno, que es una fracción de segundo del Señor que va saltando un charco de agua, y es el momento justo de tomar la fotografía. Es un momento culminante, ¿no?, del visual, que puede tener su correspondencia musical. Es decir, a mí me ha encantado lo que ha comentado Mimi. Es verdad que todos los lenguajes artísticos tienen las raíces plantadas en la misma tierra, ¿no? Y que luego pues los rizomas van saliendo en un terreno más propicio que otros. Simplemente el artista escoge el que le conviene, pero sí, correspondencias hay, evidentemente. Y el arte japonés, por ejemplo, es un arte que tiene esta facultad de generar correspondencias entre distintos géneros, ¿no? Por ejemplo, el teatro, el arte visual, la pintura, la música, el arte marcial también. Todos estos tienen correspondencias fascinantes de estudiar. Eso, el teatro kabuki es como pintura en movimiento, ¿no? Como quien dice. A mí, claro, me cuesta abstraerme lo que estáis diciendo porque me parece fascinante. La fotografía y la música al final tienen una base física y matemática. Entonces, en una frase he dicho 4 pasiones mías, ¿no? A Newton se le conoce más, el de la manzana, por la ley de gravitación universal. Pero ya menos gente conoce que a partir de 1666, en un tratado que tenía, se llama Opticus, estableció las relaciones entre los colores de la misma manera que se genera la escala musical, por quintas. Es decir, vamos a cambiar lo que es la frecuencia del sonido por longitud de onda de un color. Entonces establece, así como el La, recuérdame Mimi, el La 3 era 440 Hz, ¿verdad? Ya estoy con... que decían que el Tercer Reich lo quería bajar a 432 hercios y cosas así, cosas un poco esotéricas. Oye, esas cosas no las conocía. Pues eso para otro día. Básicamente dicen que hay una relación entre los 432 hercios y lo que es la resonancia natural de la persona, y que si se baja a 432 hercios, como que las personas entran más en resonancia, pero bueno, no sé cuánto hay de realidad en todo esto. Entonces lo que hacía Newton era, decía, vamos a ver, si tenemos si nosotros sabemos que los armónicos, pues 440 es un La y 880 es el siguiente La, pues lo mismo con el color. Entonces lo que hacía era por quintas. Si tenemos este color, el rojo, ¿no? El magenta, pues vamos por quintas. Y entonces iba dibujando una estrella, 7 picos, y entonces te iba saliendo el primer color, el rojo, te salía el amarillo, te salía el azul, pero luego te salía la mezcla del naranja, te salía el púrpura, te salía el verde y te salía el añil. Por eso Newton hablaba de que había 7 primarios, ¿no? Bueno, todo este rollo para ver que al final la parte geométrica que nos está contando Anne, ¿no? Incluso desde la época de Aristóteles, ¿no? Las auléticas, los ditirambos y demás, es decir, todo este tipo de composiciones poéticas también se componían, y pinturas se componían en función de casi de reglas musicales, ¿no? Vamos a ir más allá, ya que estamos hablando de la física, vamos a hablar de la tecnología.
porque el propio Ansel Adams hablaba de que Ansel Adams murió en el 84, y él decía que estaba expectante por ver cómo la tecnología podría dar lugar a la imagen electrónica. Ya él hablaba de la imagen electrónica, ¿no? ¿Cómo veis la manera en que se comporta el fotógrafo con respecto a la época de finales del 19 e inicios del 20 con respecto a cómo estamos en el inicio del 21? Mira, estamos creando una civilización sin memoria. No se ha hecho nunca tantas imágenes como hoy en día y no se destruye tantas imágenes como hoy en día. Es decir, hablabas de las 36 imágenes de un carrete de Temax, por ejemplo, que nos hacía el verano, y tienes toda la razón, porque íbamos paulatinamente porque costaba mucho dinero y luego ya la relación a la imagen era una relación escueta. Hoy en día es una relación exagerada, una relación prolífica tremenda. Es decir, para una imagen hacemos 400, o de una cierta manera estamos haciendo una película y por casualidad, o sea que ya no estamos en la precisión de la imagen, sino que estamos pues en grabando la realidad y sacando es un proceso totalmente distinto que personalmente yo no acabo de, no es que no acabo de entender, si quieres, pero es una relación al mundo que también se ve propagado por un impulso del consumo, una crisis de identidad del copón, porque si el siglo XXI no es espiritual, como decía André Malraux, hay una crisis de identidad asombrosa, relevada por las redes sociales, Facebook, la autorrepresentación, el selfie, el self-portrait, todo eso es un fenómeno muy preocupante. Entonces, la declinación de posibilidades que ofrece la nueva tecnología es asombrosa, pero a la vez para mí es inquietante. Y a lo mejor un proceso creativo como el que tú, Mimi, puedes estar involucrada, conllevará quizás más tiempo por ¿cómo se La confección, la preparación, la Sí, composición. sí, exacto, que va a 360 grados. Hace 20, 30 años teníamos una imagen, un carrete, una cámara y poco más. Y luego ya la magia del laboratorio. Pero hoy en día las posibilidades es enorme. Entonces, ¿cómo no perderte en este camino? Desde luego, porque yo no veo salida a aquello. Es decir, yo soy propensa al minimalismo y decía, bueno, pues tenemos una herramienta con sus limitaciones. Hoy no hay limitaciones. Entonces, yo retorno la pregunta a Mimi, ¿cómo te puedes encontrar en este mare magnum de posibilidades, ¿no? Yo pienso lo mismo, que de hecho va todo cada vez más rápido, hay como una necesidad de consumo cada vez mayor. Entonces, yo lo que veo en cómo funciona de alguna forma la imagen hoy día es que todo es imagen, para empezar. Y entonces, bueno, está todo como dirigido por las redes sociales, entonces hay una cantidad de información visual increíble. Entonces, claro, por lo general, pues la sociedad no se para a ver qué me quieren decir con esta foto, sino que necesita mucho contenido, mucho contenido. Entonces, lo que se necesita hoy en día, primero, es renovarse continuamente, porque esto es como una centrifugadora que cada vez más rápido. Entonces, no puedes pararte. No puedes pararte en general. Y no importa tanto qué quieres contar, sino el cómo lo haces, o la técnica, o que esté que en un segundo, en lo que el dedo hace así, pues te impacte visualmente. Y sí que da un poco de... Sí, como es bastante inquietante, la verdad, de lo rápido que va la rueda, por así decirlo, y que haya menos tiempo para pararse. Que, de hecho, lo veo en mis alumnos. O sea, necesitan un constante estímulo, si no se aburren o necesitan, es más fácil que atiendan si tienes un recurso tecnológico. No y sé, también pero... una frustración mayor, porque como nos estamos acostumbrando al chute de dopamina que es que te hagan un like en el Facebook o en el Instagram,
nos estamos acostumbrando a lo que dices tú, Mimi, ¿no? Que tiene que ser todo más rápido, más de consumo rápido, y sin embargo, la aparente paradoja es que tú estás volviendo en el tiempo que le dedicas a cada foto a lo que era antiguamente. Antiguamente, ¿verdad? Hacerse una foto era un evento familiar. O sea, Sí. hacerse una foto era como casi como un día de boda. El ir, te preparabas el día anterior, o sea, la familia, el posar bien, etcétera. Esas fotos tipo... tipo antiguo, ¿no? Así todos bien plantados. ¿Cuánto tiempo puedes estar tú, Mimi, elaborando una fotografía en el entorno Depende. antiguo? La que más tiempo me llevó para preparar, para planificar, fue la que, pues, la de Alicia, que fue con la que quedé finalista en este concurso. Y estuve para preparar la imagen 4 días. Alicia. Sí. Todo va Y Luis bueno, Carroll otra vez, ¿eh? Estamos ¿qué? hablando del Luis Carroll, tengo Alicia del País de las Ya. Maravillas. Estamos Sí. hablando del... Entre que necesitaba material o que no me gustaba el encuadre, o bueno, iba poco a poco. Entonces en montarlo 4 días. Luego en disparar un día Esta es entero. la que estás con la jarra de café levitando, Esa, ¿no? sí. Vale. Os Sí. invito a que os metáis Luego, en el Facebook de Mimi, que es una fotografía impactante. Sí. luego en dispararla, una tarde entera. Y luego en editarla, otros 3 días. Entonces, Fíjate, más o menos Mimi, una semana en hacer la foto. Anne, lo que nos está contando Mimi es el proceso antiguo de los pioneros de la fotografía, ¿no? Sí, En dedicación y preparación. y sacralización sobre todo. Yo creo Eso que sí. hoy en día, sí, vuelvo otra vez y a lo mejor me estoy haciendo vieja, pero este proceso de ser insaciable, de intentar correr más rápido que el tiempo para llegar más rápido ¿a qué? Hablabas de contenido, Mimi, estabas diciendo hay menos contenido, hay una necesidad de estar absorbido en esta espiral que nos hace desaparecer y eso es el proceso de la pignolepsia, lo que estamos, y otra vez es una voluntad de pasar detrás de la cortina o alcanzar el fondo del pozo de una cierta manera para buscarse a sí mismo. El proceso de creación y ojalá nos paremos un poco a pensar y volvamos a tener una frecuencia que sea una frecuencia natural. Es decir, el ruido del mundo ahora es tan insostenible que nos hace desaparecer. Tenemos que volver a adecuar nuestra frecuencia biológica con la naturaleza porque la naturaleza yo creo que es la verdad. Y Humberto Eco decía, todo lo que supera la frecuencia del andar, del movimiento de andar, es decir, es una frecuencia que no nos permite adquirir una memoria. Lo que decía de la civilización sin memoria, porque vamos demasiado deprisa. Y al ir tan deprisa no somos capaces de acumular un proceso y de generar una memoria. Entonces, estos procedimientos de creación que son paulatinos, que son de ponderación, que son de reflexión, que son de parar, pues a mí me parece que entran en un desarrollo creativo bastante correcto en términos de temporalidad y son fundamentales porque por lo menos ya sabes por dónde vas, ¿no? Y reubicas constantemente tu proceso porque vas descartando, vas asimilando, en fin, es un proceso natural. Y es casi el proceso de un pintor, ¿no? El gesto del pintor es casi un gesto que en su temporalidad es un gesto más justo que el de sacar fotos a tutiplén para acumular, y al final es lo que hacen los turistas, ¿no? Cuando van en un lugar hacen muchas fotos, pero no miran nada, no contemplan nada, no se paran a admirar, porque lo van a hacer luego en sus fotografías. O sea que sí es preocupante. Perdón, no soy alarmista, pero un poco sí. No, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, la apertura, claro, la lente fotográfica, todos los fabricantes de lentes, no solamente de cámaras, Canon, Nikon, Leica, Hasselblad, Mamiya, sino los fabricantes de lentes, Carl Zeiss, siempre dicen que lo que buscan es que la lente se parezca lo más posible a un ojo. Entonces nos preocupamos mucho por la tecnología, tener una lente
con cristales asféricos, lentes de baja dispersión y tal. Y como dices, Anne, vamos a un sitio y miramos pero no vemos, o vemos pero no miramos, ¿no? Yeah. Es como en el escuchar, ¿no? Oímos pero no escuchamos. Entonces has hablado de esa frecuencia natural que al fin y al cabo es como que la fotografía o la música, ¿no, Mimi? Nos ayuda a comprendernos. Porque cuando, lo que decías antes, ¿no? Caminando, lo que decías antes, ¿no, Anne? El camino natural, lo que decía Humberto Eco, ¿no? Todo lo que sea ir más allá de tu frecuencia natural caminando, o los que corren, ¿no? El ritmo aeróbico, ¿no? Es donde tu corazón trabaja perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos de nosotros? Al hacer una fotografía, tú, Mimi, aprendes algo de ti, encuentras esa frecuencia. Sí, yo aparte soy una persona, pues eso, bastante nerviosa, me cuesta mucho eso, pues centrar toda mi atención en algo. Y Pero muchas veces... estás escuchando, ¿no? O sea, estás aquí, ¿no? O sea, no estás con... Sí, no, sí, estoy bien. La historia es que es como una especie de meditación, al final. No estoy completamente pues a lo que tengo. Puedo estar pues pensando qué es lo que quiero. Bueno, aparte es un proceso muy dinámico. Entonces es bastante, bueno, pues te permite pues eso, estar en constante dinamismo y tal y estar completamente centrada en lo que quieres, ¿no? O sea, igual estás montando el foco y estás diciendo, vale, pues mientras, vale, ¿cómo quiero la composición? Entonces, es un proceso que requiere pues bastantes, que estás pendiente de bastantes elementos y que aparte, pues si lleva tanto tiempo, está bastante bien, o sea, te permite parar, no tienes todo al segundo. No sé si me explico, me estoy explicando fatal. Yo creo que estás explicando bien. Es, ¿No? hacer Y una foto luego tienes que tener en cuenta los parámetros, ¿no? Sí, luego en el proceso de edición también es vuelta a empezar. Porque aparte también a mí me ayuda mucho a parar la mente y dibujar. Entonces, claro, el estar con el boli, estar editando y tal, pues soy capaz de prestar atención al pequeño detalle, porque quiero que quede bien, quiero que... Sí, eso. Me gusta mucho. Genial. Y lo que dijisteis pues de los turistas, de que necesitan hacer fotos y tal, o que necesitan grabarlo todo constantemente. Yo eso lo veo, por ejemplo, en los conciertos, mucho. La última vez, pues fue el último concierto que vi. Creo que fue a Mark Knopfler, que fue con mi hermano. Y claro, en los momentos más críticos, aparte pues era de noche, lo que veías era un montón de pantallas grabando y dices, joder, pero si este momento es mejor mirarlo que grabarlo, no lo estás disfrutando, no estás presente en este momento. Hay como una ansiedad a grabarlo todo, a compartirlo, pero no lo estás viviendo, no lo estás disfrutando y eso es algo generalizado. Y eso se ve sobre todo, no sé si tú lo ves, Anne, pero yo en mi generación lo veo mucho, cada vez estamos más perdidos. Cada vez... Perdón, sí. Las ventanas que se abren sobre el mundo no irreal, pero sí la realidad virtual, lo que me parece un término absolutamente asombroso. En realidad es una especie de fractura de la realidad donde tendemos a desaparecer y todo el tiempo que pasemos detrás de nuestras pantallas es un tiempo perdido de la experiencia de la realidad. Y un creador, cualquier fórmula que sea, cualquier tipología de lenguaje que utilice, necesita una experiencia de la realidad. Y la generación tuya, creo, Mimi, y la que viene, tiende a perder esta capacidad a hacer frente a la realidad. Y para un fotógrafo es muy problemático, desde luego. Entonces, ¿qué somos? Somos pintores, no pintores de la modernidad, porque pues la de Baudelaire era distinta, ¿no? El pintor del mundo real, de la modernidad que se estaba entonces a finales del 19 pues levantando delante de nuestros ojos, tiende a desaparecer. Sí, la sociedad, la cultura, la civilización tiende a infiltrarse en estas fracturas de la realidad y desaparecer en un mundo irreal. Y personalmente yo tengo 2 niños de 9 años y
esfuerzo a meter las manos en la tierra, a buscar los gusanos, a cazar mariposas, a mirar un árbol crecer, porque esto es el lugar donde siempre podrán volver. Es el mundo de la infancia que es fundamental en nuestro desarrollo, y el proceso de creación es una tentativa siempre reiterada de volver a este espacio de la infancia. Entonces, no nos carguemos en el mundo de la infancia, por favor, volver a la realidad, volver a la experiencia tangible del mundo, porque es donde el ser humano tiene que estar, y nuestras pantallas nos hacen desaparecer este mundo, se nos ponen delante de los ojos y finalmente nosotros mismos tendemos a desaparecer. Y francamente yo creo que, en fin, paro aquí porque la gente va a pensar que tengo un discurso muy alarmista, pero la tangibilidad del mundo real es fundamental, es la que construye nuestro pensamiento y nuestra identidad. Quizá es que todas las pantallas ahora están tapando esas gritas, esas fracturas a las que te referías. Lo que decía Leonard Cohen, ¿no? Que hay una grita en todo que es como entra la luz realmente, ¿no? También por las gritas se rompe todo a veces. Ya. Yo quiero puntualizar un poco. O sea, yo estoy completamente de acuerdo de que las pantallas nos desconectan de la realidad. El tema es cómo es la realidad para que queramos desconectar. El tema es cómo está, qué está pasando en el mundo. O sea, que estamos cada vez más desconectados de la naturaleza, estamos cada vez en una rueda de productividad cada vez más rápido. Entonces, ¿cómo tenemos que estar? ¿Cómo tiene que ser la realidad o cómo tenemos que estar en general para tener la necesidad de desconectar a través de una pantalla? Mimi, te aseguro que el mundo es precioso, pero preciosísimo, y hay Sí, que claro que sí. Lo que pasa es que eso, pues yo como una persona joven, yo creo que cada vez tenemos el mundo más negro. Cada vez tenemos necesidad de especificarnos más para meternos en un mundo completamente consumista, completamente producido, o sea, perdón, o sea, un mundo en el que no importa tanto cómo seas como individuo, sino cómo seas como persona productiva, ¿sabes? O sea, es un mundo en el que ahora mismo no prima más tu salud, sino tu productividad, que ahora mismo si tienes algún problema, si tienes algún tipo de salud mental, o sea, de problema de salud mental, eso se palía con un ansiolítico o con un medicamento para poder seguir con tu vida productiva. No, joder, no sé, perdón, ¿me he desconectado? No, no. se te escucha, además Sí. es genial escucharte. Entonces, bueno, no son fáciles, no es fácil la vida ahora mismo. Sí que es verdad que es un círculo vicioso. Sustituimos con pastillas lo que a veces una buena foto. Hay fotos que paran guerras, hay fotos que activan guerras, ¿no? La famosa foto de Vu, ¿no? De ahí en Vietnam. Esa foto paró la guerra. La niña Kim Vu, ¿no? Esa foto detuvo la guerra de Vietnam. O sea, cuando la gente vio eso, supo lo que era la guerra de Vietnam, ¿no? O leyendo un libro. Entonces, lo que tú nos has contado, Vivi, tiene que ver con algo que ha dicho al principio, y es que la intuición se trabaja. Es decir, la intuición es la verdad del instinto, ¿no? Entonces, tú al principio estabas diciendo, Anne, que eso es un proceso creativo, esas especificidades que van cambiando, pero que al final es cómo ves la vida. Claro, por otra parte nos dices, Mimi, que cómo es esa realidad como para que queramos ir a una pantalla. Entonces, la realidad, dicho Anne, es maravillosa. La pregunta a lo mejor no es cómo esa realidad, que no ha cambiado tanto, es cuántos filtros nos ponemos. Hay gente que dice, espera, la comida no sabe a nada. Dice, no, igual sí que sabe. Lo que pasa es que ibas todo el día metiéndote glutamato sódico y metiéndote sal y has perdido la capacidad de saborear. Pero los alimentos siguen estando ahí, no han cambiado tanto, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves, Anne, ese proceso de conocerte y de conocer la realidad y de observar? ¿A ti el hecho de ver la vida a través de ojos de tantos fotógrafos diferentes, porque además de fotógrafa que eres tú, una fotógrafa ya académica, tu vida es ver la realidad a través del discurso de los ojos de otros? ¿Eso a ti qué te ha enseñado sobre ti? Pues probablemente hay una facultad que yo creo que tenía ya estudiante en la Escuela de Bellas Artes. Curiosamente, muchos de mis compañeros venían a enseñarme su trabajo y empezaba a discurrir sobre pues, lo que veía, etc. Entonces era una especie de claravidente con una cierta aptitud a destacar pues rasgos, ¿no? Que ellos no podían ver porque estaban metidos en su mundo. Cada vez que veo una obra, para mí es un espacio de libertad.
y este espacio de libertad es justamente pasar detrás una vez más de la cortina, y es un lugar donde yo me siento muy a gusto, porque este espacio abierto, luminoso, solar, de reflexión, es decir, estos dos fotógrafos me llevan de la mano en su mundo de libertad. Y para mí es fundamental, porque si yo no creo, si yo no establezco esta pasarela entre la realidad y su doble fondo, pues otros me llevan y yo en contraparte, si me invitan en este espacio, lo que yo les puedo dar es mi lectura de este mundo, que ellos a lo mejor no ven. Entonces, establecemos conversaciones, correspondencias entre lo que ellos ven y yo lo que puedo destacar. Y es apasionante realmente porque cada cosa tan sumamente inconsciente que ellos pueden hacer, eh, yo las puedo relacionar con otras cosas. Em, ¿Qué es la inteligencia? No digo que lo sea yo, pero la inteligencia es el espacio entre los logos, ¿no? Entre las lenguas, entre los conocimientos. Es establecer sinapsias, se dicen, Diego. Sinapsis, sí. Sinapsis, ¿no? Son puentes entre pequeños fragmentos que poniéndolos juntos reconstruyen algo y yo les doy la visión de lo que ellos me proponen, ¿no? Entonces, sí aprendo de mí porque probablemente veo lo que soy capaz de ver y lo que me establece resonancias en mi experiencia del mundo. Probablemente no soy capaz de hablar de la pintura de Mark Rothko, por ejemplo, porque a lo mejor no me habla y no me habla porque no tenga las herramientas de mi propia experiencia apta a destacar algo de este. Pero la fotografía para mí es un idioma que entiendo bastante bien porque he bañado en ella, porque de manera insidiosa, pero en el buen sentido de la palabra, pues mi abuelo me enseñó muchas cosas del mundo de la fotografía porque él era fotógrafo, mi padre pues metido mucho en la imagen también, y aprendí mucho en las revistas, en los magazines que podía frecuentar de cuando era adolescente. Entonces, es un idioma en el que me siento es muy líquido para mí, me siento muy bien ahí y es apasionante y es un mundo de libertad, sí, para mí. Es eso. Quizás ese impacto inicial, ¿no? Como a Mimi le regalaron, ¿no? Te regalaron con 15 años tu primera cámara, ¿no? Yo siempre recordaré con 11 años, no tenía todavía 12 años, mi padre me dejó una Rolei 50, una pequeñita Rolei 50, y me enseñó en 10 minutos, me dijo, mira, una fotografía funciona así, me enseñó cómo funciona el diafragma, el obturador, había que sacarle un poquito el objetivo, girarlo, allá arriba la tengo en mi colección de cámaras, y ese momento definió todo. El resto ha sido todo variaciones sobre ese tema, ¿no? Entonces, luego han ido otras cámaras, el Rolleiflex y demás, ya los medios formatos y tal. Pero todo empieza ahí, ¿no? Ese impacto, ¿no? Ese primer momento. Mimi, yo tengo especial interés en saber qué has aprendido en este rato conversando con Anne. Me ha gustado mucho el cómo ves pues el futuro y el presente del arte y cómo ves la conexión que hay entre los diferentes lenguajes y no sé, me gusta cómo ves pues el arte en general. ¿Y qué he aprendido? Pues lo que he aprendido es que jugar como una generación anterior, has tenido como la oportunidad de ver las cosas que vayan más lento y eso, pues, no sé, eso es bastante envidiable. Me gusta mucho porque ahora mismo pues ves todo bastante más lento, ves un proceso diferente a la hora hoy día incluso a la hora de hacer fotografía. No sé, me gusta. Y eso se ve mucho pues al oírte hablar ya directamente. Es curioso. Fantástico. Anne, ¿qué has aprendido de Mimi en este rato? Yo creo que nosotros
generación anterior, como dices, Mimi, tenemos un papel, es decir, tender la mano a la generación que llega. A todos los creadores emergentes, yo creo que nosotros tenemos que respaldar y apadrinar, porque hablaba del mare magnum en el que intentáis aprender a nadar, y nosotros teníamos otras herramientas para aprender a sacar la cabeza afuera y a mantenernos a flote. Y yo creo que los tiempos que corren, y porque han vuelto a correr, no es favorable para que podáis apañaros vosotros mismos y que quizás nuestras experiencias, quizás nuestras otras temporalidades que hemos conocido son herramientas que os tenemos que pasar, que enseñar y que os permitirán crecer y sobrevivir. Y que esto es lo que aprendí, que yo a lo mejor lo podía intuir y lo podía saber, pero es revelador, esta conversación es revelador de que nosotros tenemos un papel y que os tenemos que echar una mano y que os tenemos que pasar el relevo con todas las herramientas y la riqueza y lo que podemos, todo lo que podemos daros, bienvenido sea y no nos podemos dejar apartados porque nosotros seguiremos creciendo con vosotros. Para mí ha sido un lujo estar conversando con vosotras. A cualquiera que le guste un poquito el mundo de la fotografía, estoy convencido de que ha aprendido no solamente sobre lo que es el discurso fotográfico, sino incluso sobre sí. Habéis hecho unas reflexiones que a mí me han parecido en algunos momentos realmente conmovedoras y me gustaría que me respondáis solamente en un minuto. Mimi, ¿a ti qué te queda por hacer? A mí todo, yo acabo de empezar. A mí me queda todo. Sí. Dime una cosa, venga, en un horizonte de un año, venga, ¿qué te queda? Una cosa, pues intentar, eso, mi objetivo ahora mismo a corto plazo es querer saber o sea, el conseguir saber qué es lo que quiero comunicar. Hay muchas cosas por comunicar, pero, o sea, quiero saber cuál es mi papel ahora mismo, mi papel más profundo en la fotografía, en el arte en general. Gracias. Anne, en un minuto, ¿qué te queda por hacer? Volver a empezar. Volver a empezar, lo que no quiere decir seguir, pero una preocupación que me es fundamental es, una vez más, y lo reitero, es dar la mano a la generación nueva. Y esto es algo que tanto las instituciones como las públicas, políticas, sociales, etcétera, es algo que tenemos que tomarnos en serio, pero ya. Y contribuimos, desde luego, en la medida que podamos, es volver a empezar con nuestros jóvenes. Eso sí, desde luego. Mimi, Anne, Mimi, gracias por vuestra ilusión, por vuestro conocimiento, por el haberos abierto tan generosamente. He aprendido muchísimo de vosotras dos. Y si la fotografía siempre ha estado ahí, yo creo que cualquier persona que os haya escuchado habrá dibujado nuevas maneras de ver la realidad y nuevas maneras de ilusionarse. Muchísimas gracias, que tengáis un día fabuloso. Y al resto de personas que nos estáis escuchando, os esperamos en la siguiente entrega de Generaciones en Foro de Foros. Buenos días. Muchas gracias, Diego. Gracias, Mimi. Gracias a Un vosotros. placer.